Buenas tardes, sean todos bienvenidos al evento Responsabilidad Social Corporativa, según la ISO 26000 y la SG 21, webinar organizado por CEDIA y su Escuela de Formación Continua. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez y es un placer para mí acompañarlos nuevamente y darle la bienvenida al experto en el tema que abordaremos el día de hoy. El ingeniero Gustavo Feicán Maldonado, instructor de la Escuela de Formación Continua alrededor de 2 años, gerente profesional de proyectos, magíster en sistemas integrados de gestión de calidad, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. Especialista en ergonomía y psicosociología aplicada, auditor interno de la SG 21, Normativa Europea de Responsabilidad Social Corporativa. Algunos de los tantos logros destacados dentro de su amplia preparación académica. Es importante para mí destacar también su experiencia como líder de mesa en el Día del Proyecto de Responsabilidad Social organizado por el PMI en el año 2018. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Qué gusto encontrarnos aquí en este webinar. Coméntanos entonces brevemente qué contenidos abordaremos el día de hoy. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Es un gusto nuevamente poderme dirigir a ustedes. Trataremos temas relacionados con responsabilidad social corporativa, que si bien son aspectos que se desarrollan en el día a día, a veces individual, a nivel institucional, a nivel de país, pero es necesario poco a poco ya irlos dando una visión integral en general. Seguramente temáticas que nuestra audiencia estarán interesadas. Les quería recordar a ellos que mediante nuestras redes sociales nos podrán hacer cualquier tipo de pregunta durante toda la exposición, las mismas que yo daré lectura al final del curso y te las daré llegar en cada una de ellas para darles respuesta. Te invito a que compartas ya nuevamente tu presentación y podemos dar inicio. Bienvenido y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Listo, muchísimas gracias. Bien, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto poder dirigirme a ustedes para tratar en esta ocasión temas relacionados con la responsabilidad social en general o responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial. Como les había dicho inicialmente, en nuestro día a día
Normalmente ya estamos haciendo responsabilidad social en nuestras actividades, en las labores diarias, pero muchas de las veces no vemos desde un punto de vista integral, no nos damos cuenta el gran apoyo que nosotros estamos brindando a nuestra sociedad, a nuestro medio de trabajo. Entonces, es bastante importante que este tipo de cosas comencemos a ver desde un punto de vista integral. Iniciemos analizando por qué es importante la responsabilidad social. La responsabilidad social a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel de todo el planeta, está tomando fuerza en distintos ámbitos y sobre todo considerando los ejes fundamentales que directamente están siendo enfocados. Estos ejes fundamentales se relacionan en primera instancia con el ser humano como tal, con la persona, con todos los seres humanos vulnerables, con ancianos, con niños. Ese es uno de los primeros frentes que se enfoca la responsabilidad social. Luego de eso viene toda la parte que se relaciona con el medio ambiente, con el cambio climático, con la conservación en general de todo nuestro medio ambiente. Entonces, hasta este momento, no perdamos el enfoque. En primera instancia tenemos al ser humano como tal, en segunda instancia tenemos al medio ambiente, ¿sí? Y luego no tenemos que perder de vista ya todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con la parte legal, con la observancia a la normativa o normativas existentes, ya sea a nivel institucional, a nivel local, a nivel internacional, etcétera. Ahora, todo esto en su conjunto, la responsabilidad social, ¿a qué se enfoca? Se enfoca directamente hacia un desarrollo económico, sí, hacia la sostenibilidad. Todas estas gestiones que nosotros realizamos hacia los seres humanos, hacia el medio ambiente y obviamente con una perspectiva general del cumplimiento de la legislación vigente, de la normativa vigente, siempre van a estar apuntando hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo económico. Ahora, solamente para ejemplificar, para tener una idea de cómo se puede ir considerando los temas de responsabilidad social, hagamos cuenta que vamos a manejar un plan de ordenamiento territorial. Sí, en ese plan de ordenamiento territorial nosotros tenemos que analizar algunos frentes, tenemos que enfocarnos en algunos puntos, ¿no es cierto? Tenemos que enfocarnos en partes relacionadas con el ser humano, en partes relacionadas con el ambiente, tenemos que estar alineados a la parte de la normativa, pero eso siempre enfocando ¿a qué? A ese desarrollo económico local, provincial, nacional. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que estamos yendo a manejar distintos proyectos que están enfocados a todo un plan de ordenamiento territorial, tendríamos que comenzar a pensar todo esto en qué va a beneficiar a la gente, en qué va a beneficiar a todo el sector vulnerable, en qué va a beneficiar hacia el medio ambiente, qué leyes, qué reglamentos, qué legislación tengo que observar para poder ejecutar adecuadamente todos esos proyectos con visión social y por ende cuáles van a ser todos esos beneficios para yo poder seguir hacia ese desarrollo económico que siempre estamos pretendiendo. Bien, ahora tomemos como ejemplo empresas públicas de Medellín. Si ustedes entran a Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa pública considerada o referente a nivel internacional, a nivel de nuestro continente, nosotros en la página de Empresas Públicas de Medellín vamos a encontrar un apartado justamente dedicado a la responsabilidad social empresarial. Es decir, aquí la responsabilidad social no es solamente para el ámbito privado, con más razón y con más fuerza, también se lo puede considerar en el ámbito público. Entonces, como ustedes ven, allí están promoviendo temas relacionados, obviamente, con la parte de la naturaleza, con la parte del medio ambiente. Tienen esquemas, estructuras justamente para manejar temas relacionados con el medio ambiente. Están trabajando, están promocionando, están promoviendo temas en donde tienen que ver los niños, la participación de la niñez, también la participación de personas discapacitadas, entre otros temas. ¿Por qué razón me enfoco en este tema? Porque muchas de las veces se piensa que la responsabilidad social es cuestión posiblemente de la empresa privada. No, la responsabilidad social es a nivel de todas las empresas, públicas o privadas,
pero siempre sin perder ese asidero de que lo que estamos pretendiendo es enfocarnos hacia el ser humano, hacia el ambiente, hacia la observancia de la legislación y obviamente con ello lograr un desarrollo económico, lograr una sostenibilidad. Conversemos un poco sobre la responsabilidad social en el sector turístico. Muchas de las veces hay gente que no le logra ver la gran magnitud que tiene la responsabilidad social y piensa que la responsabilidad social solamente está considerada para ciertas ramas, para ciertas profesiones, para ciertas instituciones. Sin embargo, la responsabilidad social se puede aplicar en distintos frentes. ¿Cómo se realiza? Planificando. Hay que primeramente planificar, tener la visión de que no solamente vamos a entregar un producto o un servicio con nuestra labor, sino que lo que vamos a realizar es en beneficio directo hacia el ser humano. Entonces, si nosotros nos enfocamos directamente en el sector turístico, tenemos instituciones turísticas, tenemos hoteles, tenemos en general, por ejemplo, grandes empresas también hoteleras a nivel internacional, en donde ya se enfocan en temas de responsabilidad social empresarial. Si nosotros analizamos ya temas bastante puntuales, por ejemplo, tienen paquetes turísticos que están relacionados o enfocados solamente pensando en niños, solamente ya pensando en adultos mayores, pensando en ancianos. Hay hoteles que ya no solamente son una estructura para brindar el servicio a la persona, sí, de hospedaje, sino ya se enfocan a ver qué estructura es la adecuada para que también tengan las facilidades las personas discapacitadas, las personas de la tercera edad. Entonces, como ustedes ven, se vuelve un tema absolutamente global. Si nosotros vamos a otro frente, al tema de las tecnologías de la información, ¿cómo está la responsabilidad social? Hay veces que se piensa, sobre todo en el ámbito tecnológico, que la parte de la tecnología es solamente para brindar ciertas herramientas en lo relacionado a hardware, a software, sí, y solamente llegamos hasta allí. Pero si nosotros ya pensamos un poco más en responsabilidad social, estamos pensando que esas herramientas, ya sea software, ya sea hardware, puede tener cierto enfoque, ya sea directamente hacia el bienestar, hacia la facilidad del ser humano, como en este caso, la responsabilidad social en la tecnología, y ustedes hayan visto últimamente en esta época de pandemia, está relacionada hacia los adultos mayores, hacia los ancianos. Estamos dando fuerza a los temas de educación por medio de las tecnologías de la información, a los temas de educación hacia los niños, a facilitar ese aprendizaje, a motivarles por medio de la parte tecnológica. Entonces, como ustedes ven, se comienzan a enfocar temas ya completamente integrales. Ya no es solamente un servicio o un producto, sino esto ya va con una planificación, ya va con una visión de mejoramiento continuo hacia el ser humano. Si nosotros conversamos ya un poco más sobre la responsabilidad social en la medicina, en la salud, no se diga ya en estos temas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial que ya está relacionado con la telemedicina. Como ustedes ven actualmente, hay hospitales, a nivel privado y a nivel público que justamente están comenzando a aplicar la telemedicina. Sí, y de la misma forma en el sector de la salud, no solamente fuera del país a nivel internacional, sino también en nuestro país se están dando fuerza a muchas ferias relacionadas con la salud, en donde, ¿qué es lo que estamos? Estamos justamente de alguna forma capacitando, estamos de alguna forma asesorando a toda la gente sobre temas que están enfocados directamente hacia la salud, temas que están relacionados directamente hacia el ser humano. Entonces, en general, si nosotros nos podemos así a analizar todas las distintas áreas, las áreas civiles, las áreas administrativas, etcétera, etcétera, en todas estas áreas nosotros podemos trabajar con responsabilidad social. Muchas de las veces nuestras instituciones privadas, nuestras instituciones públicas lo están haciendo, pero lo están haciendo de alguna manera individual. Se puede decir como islas. Y todavía estamos perdiendo ese enfoque integral. Pero justamente existen estándares de la industria, existen normas a nivel mundial que nos ayudan a verle a la responsabilidad social
justamente como un todo, para que todos los esfuerzos no sean solamente individuales, sino que esos esfuerzos se puedan enfocar de una manera integral y con ello poder buscar esa sostenibilidad, ese desarrollo económico al que todos como sociedad, como país, apuntamos. Entonces, bien, dentro de la ISO existe la 26000 que está relacionado con temas de responsabilidad social corporativa. En el año 2019, la ISO 26000, a más de tener ya su estructura, que ya tiene algunos años de historia, también ya se ligó con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, miren, si ustedes se interesan por estos temas de responsabilidad social, posiblemente en sus empresas sí lo están haciendo, pero no lo están haciendo, vuelvo a insistir, de una manera integral. Este es el momento en el que podamos incursionar en ciertos estándares de la industria y en ciertas normas que nos permitan tener un enfoque y ver cómo lo vamos llevando a la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa de una manera un tanto más ordenada. Vamos a conversar sobre la estructura de la ISO 26000, ¿sí? Porque en verdad es un documento bastante extenso, pero la intención en general de esta pequeña charla es de que ustedes de alguna forma se familiaricen con todo lo que se puede manejar dentro de los distintos frentes de la responsabilidad social. Antes de tocar ya directamente a la ISO 26000, es importante mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que como ustedes saben, de una u otra forma, cualquier proyecto, cualquier planificación estratégica, siempre se está alineando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solamente vamos en este caso a mencionar algunos por la época en la que estamos viviendo de la pandemia. Por ejemplo, el ODS 3 habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Como ustedes saben, esto es un punto que se está realizando a nivel, se está realizando profundamente en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque absolutamente todas las fuerzas están enfocándose a qué? A garantizar esa vida sana. Con ello ya nos estamos alineando a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro, por ejemplo, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este es otro frente que, si bien por la época de pandemia ha presentado algunas restricciones, sin embargo se ha buscado la forma por medio de la tecnología, ¿sí?, para ver cómo llegamos y seguimos promoviendo toda la parte de educación, cómo seguimos motivando a los niños, a los jóvenes a aprender, cómo nosotros nos seguimos autoeducando por medio del acceso que nos facilita el Internet hacia la educación. Entonces, miren, los objetivos de desarrollo sostenible justamente están enfocados a todos estos frentes. Y lo que hace la ISO 26000 es considerarlos de una forma transversal a todos estos objetivos para que aún tome más fuerza el tema de la responsabilidad social corporativa. Y, por ejemplo, el ODS, el 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Como se les ha mencionado desde un principio, la responsabilidad social corporativa como tal, con sus ejes desde el punto de vista humano, de la parte climática, de la parte de la observancia a la legislación vigente, siempre hacia dónde apunta, hacia la sostenibilidad. Bien, entrando ya directamente en lo que es la ISO 26000, la ISO 26000, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de revisar todo el documento, está estructurada de la siguiente forma. Y como ustedes van a ver, muchas de las cosas ya las hemos mencionado a nivel global durante estos pocos minutos de la charla. Se enfoca en derechos humanos, en prácticas laborales. Las prácticas laborales también tienen que ser las adecuadas. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, no solamente estamos hablando del producto que se le entrega ya al cliente, del producto que se le entrega o del servicio que se le entrega a la ciudadanía. Estamos hablando aquí también qué prácticas adecuadas laborales podemos realizar dentro de la empresa para lograr esos objetivos. Estamos pensando también en nuestros empleados, estamos pensando también en nuestra gente.
en los funcionarios de nuestras instituciones. ¿Cómo está ese ambiente de trabajo? ¿Los estamos o no los estamos motivando de alguna forma? ¿Estamos creando los ambientes adecuados para el desarrollo profesional, entre otros? Se menciona también, como habíamos ya dicho, el medio ambiente. Prácticas justas de operación en lo que ya tiene que ver con todas nuestras actividades del día a día. Asuntos de consumidores, aquí ya estamos también haciendo referencia a nuestros clientes. Acuérdense, no solamente llegamos a entregar ese producto o a ese servicio, sino también estamos pensando en quién, en esos clientes, en esos consumidores. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Si estamos fidelizándoles adecuadamente hacia nuestra empresa, si estamos pensando en su bienestar ante todo. También tenemos dentro de la ISO 26000 la participación activa y desarrollo de la comunidad. ¿Cómo está participando nuestra comunidad en los asuntos de nuestra empresa? El simple hecho de que a veces nosotros tenemos la oportunidad en nuestras empresas de contratar pasantes, ya estamos haciendo partícipes a la comunidad, ¿sí?, de nuestras actividades profesionales. Entonces, ese es uno de los ejemplos relacionados con la participación activa y desarrollo de la comunidad. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para hacer participar posiblemente a niños, a ancianos o a otras personas que estén dentro de sectores vulnerables? Todo eso está en un enfoque general, bajo un enfoque holístico, que lo enfoca directamente la ISO 26000. Y obviamente, ¿cuál es la parte central? Como también ya lo habíamos mencionado inicialmente, la gobernanza, toda la parte de la organización. ¿Cómo estamos gobernados? ¿Cómo estamos normados? ¿Cuál es esa legislación a la que tenemos constantemente que estar observando? No es cuestión de vivir solamente el día a día. Nos gobiernan normas, nos gobiernan políticas, nos gobierna una legislación. Eso en ningún momento tenemos que perder de vista. No porque se me ocurre, no porque una comunidad necesita una vía, ¿sí?, para mejorar su parte de transporte, para llegar a escuelas, para fortalecer el desarrollo económico. No es cuestión simplemente de ir y construir una vía. Eso tiene muchísimos lineamientos legales a los cuales se tiene uno que estar debidamente alineado para dar cumplimiento a ese proyecto que estamos realizando. Entonces, no nos olvidemos, es una parte central en cualquier asunto de responsabilidad social la gobernanza, la organización, la observancia de la legislación. Si profundizamos un poco más sobre la estructura de la ISO 26000, la ISO está dividida en algunos capítulos, ¿sí?, en 7 capítulos, y como les había mencionado, está directamente relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes pueden ver aquí en este esquema. Esta es toda la estructura de la ISO. Pero aquí he señalado 4 puntos que me han parecido bastante interesantes, como es la identificación de las partes interesadas y diálogo. En cualquier tipo de proyecto, y no se diga aún en proyectos de responsabilidad social, nosotros tenemos que identificar adecuadamente las partes interesadas y diálogo. ¿Quiénes son esas personas con las que vamos a tener que interactuar en nuestros proyectos de responsabilidad social o en nuestras actividades diarias que no deben perder ese enfoque de responsabilidad social? Aquí tenemos las materias fundamentales de responsabilidad social, que es justamente los puntos que vimos hace un momento, la parte de derechos humanos, prácticas laborales, etcétera. Y obviamente dando énfasis a la parte de gobernanza. Pero luego de eso tenemos ya la integración de la responsabilidad social en toda la organización. Acuérdense, la responsabilidad social, si bien puede arrancar por iniciativa de una persona, pero la responsabilidad social es responsabilidad de todos. Es un compromiso absolutamente de todos. Todos tenemos que estar convencidos de que es necesario impulsar temas de responsabilidad social. Aquí, por ejemplo, está el tema de comunicación en la responsabilidad social. Como ustedes saben, en todo proyecto es fundamental los temas de comunicación, pero no se diga en un proyecto de responsabilidad social, en actividades de responsabilidad social, la parte de la comunicación es fundamental. Es el punto de partida para lograr los objetivos de la mejor manera. Aquí nosotros necesitamos saber
¿Qué es lo que vamos a comunicar? ¿A quién vamos a comunicar? ¿Con qué periodicidad vamos a comunicar? Y asimismo, dentro de la integración de responsabilidad social en toda la organización, otro punto que les quiero mencionar es iniciativas voluntarias para la responsabilidad social. Muchas de las veces, en algunas empresas, la responsabilidad social ha nacido justamente por el voluntariado. Entonces, también es importante analizar esos frentes en nuestras instituciones. ¿Queremos impulsar la responsabilidad social? Hagámoslo. Hay veces que es lo que sucede, es que no hay recursos, siempre esa es la justificación en todo, pero hay gente que va a querer participar. Vamos de alguna forma a poder motivar para que muchas personas puedan ser voluntarios. Hace algún tiempo, como mencionaban en un inicio cuando me presentaron, tuve la oportunidad de trabajar como líder de mesa del Día del Proyecto Social organizado por el PMI aquí en el Ecuador. Tuve la oportunidad de participar tanto en Cuenca como en Guayaquil. Entonces, justamente se veía ahí la gran cantidad de proyectos sociales que se promueven en nuestro país, ya sea en el ámbito sierra o en el ámbito costa. Y había mucha gente ahí que iban directamente de voluntarios para ver cómo se les podía guiar a esas personas que estaban emprendiendo proyectos de responsabilidad social de acuerdo a las mejores prácticas. Entonces, el tema de voluntariado es fundamental. Si en sus instituciones, si en sus empresas no hay de alguna forma la cantidad de recursos necesarios, pensemos en voluntariado y con eso podemos impulsar el tema de responsabilidad social. Bien, esto de una forma bastante rápida en lo referente a la ISO 26000. Pero también nosotros, si vamos ya a otro continente, si vamos a Europa, también allá existe una norma que es la SGE 21. Es la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable. Ojo con esta parte. Constituye una herramienta clave para la integración, ¿sí? Que es un aspecto que asimismo he insistido desde el principio, para la integración de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de empresas y organizaciones de todo tipo. Como ustedes ven, todo lo que ya hemos ido conversando, todo lo que hemos ido haciendo referencia, todo eso está ya alineado de alguna forma a estándares de la industria o también a normas. Conversemos rápidamente de la estructura que tiene esta norma. En primera instancia, ustedes van a ver muchas cosas que tienen similitud a la ISO 26000. En primera instancia parten desde un gobierno de la organización. Este es el punto de partida, el gobierno de la organización. Es fundamental ese compromiso, ese convencimiento que todos los directivos de una organización deben tener para poder impulsar temas de responsabilidad social. Uno puede dar el primer paso, ¿sí? Tal vez dando la idea, tal vez realizando un pequeño proyecto o tal vez haciéndoles de ver a las personas que ya se está trabajando, que ya se está haciendo responsabilidad social. Pero si nosotros queremos ya incursionar en temas mucho más profundos, es importante que nuestros directivos estén convencidos de la importancia que tiene en los temas de responsabilidad social corporativa para poderlos dar forma y para poderlos seguir promoviendo a nivel institucional. No se diga también, cuando hablamos ya de gobierno de la organización, estamos, como vuelvo a insistir, estamos hablando sobre todos los procesos, procedimientos, reglamentos, normativas que pueden existir y que no tenemos que descuidarnos de la respectiva observancia. También aquí, dentro de la SGE 21, se analiza personas que integran la organización. También viene ese enfoque casa adentro. ¿Cómo están nuestras personas que integran la organización? ¿Cómo nos estamos comportando con esas personas? ¿Cuál es el comportamiento adecuado? ¿Cuál es el ambiente adecuado? De tal forma que todos los esfuerzos que hagamos siempre estemos enfocados hacia lograr esa adecuada responsabilidad social hacia la comunidad. Tenemos asimismo otro frente, la parte de los clientes que también habíamos mencionado. ¿Cómo estamos fidelizando nuestros clientes? ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros clientes? Es necesario posiblemente inclusive hacer ciertas charlas con nuestros clientes para ver cuál es el sentir de
de esas personas para ver cómo están percibiéndole a la empresa desde el punto de vista de ellos. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar muchas pautas de saber cómo está nuestro servicio, si estamos o no estamos cumpliendo con la ciudadanía, con nuestra comunidad. Entonces, no perdamos de vista, si queremos manejar un tema integral de responsabilidad social, es muy importante el conocer cómo está ese sentir de nuestros clientes. Proveedores y cadena de suministro. Nosotros también como empresa podemos estar interactuando con distintos tipos de proveedores. Entonces allí también tenemos que ver cómo están esas relaciones con nuestros proveedores, si estamos obviamente dando el trato correcto, el trato justo, si estamos aplicando líneas adecuadas de gestión con nuestros proveedores. Tenemos la parte de la competencia. También la competencia tiene que ser correcta, tiene que ser justa. Vamos a tener una o más empresas que también sean las empresas que estén codo a codo compitiendo con nosotros. Pero sin embargo, los aspectos de responsabilidad social corporativa también de alguna forma nos ayudan a normar eso, para que justamente esa competencia sea justa, que esa competencia sea la adecuada, sea la correcta. Temas de inversores, cómo se está de alguna forma invirtiendo en los distintos frentes de nuestra empresa, ya sea a nivel institucional u obviamente a nivel de otro tipo de empresas. El tema del entorno ambiental, que como ustedes saben es un eje de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo estamos manejando los temas ambientales? ¿Estamos preocupados por el medio ambiente? Todos los proyectos que estemos realizando, ¿hasta qué punto están ayudando a la conservación del medio ambiente? ¿Hasta qué punto no están afectando al medio ambiente? Y luego también tenemos la parte del entorno social e impacto en la comunidad. ¿Cómo estamos interactuando con nuestra comunidad? ¿Cómo estamos llevando ese día a día con nuestra comunidad? ¿Estamos haciendo que de alguna forma sean partícipes de nuestros proyectos? ¿Estamos haciendo que de alguna forma estén también trabajando en todos los compromisos que nosotros estamos adquiriendo como institución? Entonces, no nos olvidemos, también dentro de la SGE 21 se habla de ese entorno social e impacto en la comunidad desde el punto de vista institucional. Entonces, bien, como ustedes ven, estimados oyentes, el tema de la responsabilidad social es muy amplio. Tal vez durante los minutos de esta charla, ustedes hayan ido ya haciendo referencia a aspectos que están ejecutando y que son responsabilidad social, o posiblemente hayan ido relacionando con otras empresas que se dan cuenta de que también están haciendo responsabilidad social. Pero sin embargo, aquí, ¿qué es lo importante y cuál ha sido el motivo de presentarles esta exposición? Es con el motivo de que ustedes vean que a la responsabilidad social la podemos ver desde una forma completamente integral y que existe un estándar de la industria y que existe una normativa europea, solamente por mencionar dos, que nos pueden ayudar a tener ese enfoque íntegro y manejar la responsabilidad social de una manera mucho más ordenada. Solamente para mencionar algunos puntos que están relacionados con la SGE 21, es muy importante que cuando ustedes vayan ya incursionando en estos temas de responsabilidad social, en primera instancia, esto está, vuelvo a repetir, esto está dentro de la SGE 21, de gobierno de la organización, hay que definir una política de responsabilidad social. Son primeros pasos que hay que dar y también les quiero indicar, porque posiblemente ya en sus empresas pueden dar pasos. Alguien me puede decir, la ISO es algo complicado, es obviamente un documento muy grande, igual a SG 21, pero podemos ya dar ciertos pasos. ¿Por qué no comenzamos a pensar en definir una política de responsabilidad social, en un código de conducta? Ir pensando cómo puede ser un comité en nuestra empresa de responsabilidad social, responsables de gestión ética y responsabilidad social. No nos olvidemos que la responsabilidad social va de la mano también con todo lo que es ética responsable. Este tema de riesgos, ¿cómo estamos nosotros como empresa enfrentando, gestionando nuestros riesgos? Ir poco a poco armando todo un plan de responsabilidad social, de alguna forma saber hasta qué punto nuestra empresa está manejando proyectos que yo pueda decir que tienen una visión de responsabilidad social y con ello ir armando ya poco a poco un plan de responsabilidad social.
puede ser la relación y diálogo con los distintos grupos de interés. Ojo, una política anticorrupción. Desgraciadamente esto es un tema que ahora se escucha mucho en nuestro país, pero obviamente dentro de la SG21 y dentro de la responsabilidad social también estamos hablando de políticas anticorrupción. No solamente estamos diciendo de una u otra persona que vayan y hablen sobre la importancia de no cometer actos de corrupción. Estamos hablando de generar, de crear políticas anticorrupción. Temas relacionados con auditoría interna, que nuestra auditoría interna también de alguna forma nos ayude a normar, nos ayude, sean unos asesores también en temas de responsabilidad social. Revisión por la dirección y mejora continua. Como les decía, es fundamental aquí que la dirección, que las máximas autoridades estén convencidos de cómo abordar proyectos de responsabilidad social y obviamente temas de divulgación de información no financiera, que también está obviamente relacionada con la parte de responsabilidad social. Bien, solamente para concluir, en caso de que sea de su interés estos dos documentos, el uno está publicado en forética.org, es una página española, sí, es la norma SGE 21 y todo lo que tiene que ver en la ISO, ustedes pueden encontrar documentación en www.iso.org. Solamente para terminar, les agradezco bastante su atención y la idea es que justamente vayamos haciendo algo distinto en nuestras empresas. En nuestras empresas somos enseñados a realizar el día a día, a apagar incendios, somos campeones en eso, pero en algún momento detengámonos, analicemos que también hay muchas cosas por hacer. Alguien debe estar pensando es que no hay recursos. El que quiere darse tiempo simplemente se da tiempo. Sí, pero es momento, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestro país, que comencemos a hacer cosas distintas, pensando en el beneficio de la ciudad, pensando en el beneficio del país, del medio ambiente, pensando que existe una legislación que no es adorno, que hay que observarla, que hay que cumplirla y sobre todo tener claro, ¿sí?, que en algún momento tenemos que dar pasos distintos para no seguir siempre dando la vuelta en lo mismo. Aprendamos a marcar la diferencia. La responsabilidad social corporativa es uno de esos pasos que podemos dar para marcar la diferencia. Termino solamente con una frase de Albert Einstein que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por todo este tema impartido. Creo que es de suma relevancia para el sector público y el sector privado. Tengo algunas consultas que nos hacen, te voy a hacer direccionarlas a ti para que las puedas resolver. Ellos refieren a la conservación del medio ambiente o a la clasificación ambiental, si tiene la referencia con el tema actual, que es el tema del COVID, o a qué clasificación se la realizaría. Ya, al hablar del tema ambiental, nosotros estamos hablando de todos los frentes. Obviamente que aquí también ya tiene que ver con el tema del COVID, pero en general lo que es temas ambientales estamos hablando desde lo que es cambio climático, sí, lo que es cambio climático, efecto invernadero, y también con todo lo que ya tiene que ver desde el manejo de licencias ambientales, si ya vamos a un tema a nivel de ciudad. Obviamente que también tiene uno de los frentes que está directamente relacionado con el COVID, porque el COVID está afectando a la humanidad y el momento en el que está afectando a la humanidad está también realizando algún efecto a nivel de toda la parte ambiental. Perfecto. Ahora, referente a la normativa europea, ¿se puede adoptar por partes del SG21 o tiene que cumplirse por completo la normativa como tal? Perfecto. Aquí hay dos temas sumamente importantes. Se puede adoptar directamente a nivel de toda la normativa. Es un proceso bastante largo, puede tomar bastante tiempo. Va a depender mucho ahí del compromiso de la dirección, del convencimiento de la dirección, de las máximas autoridades, de que es necesario aplicarlo. Y muchas de las veces, desgraciadamente, en nuestro país la SGB 21 no ha sido implementada en ninguna ciudad, ¿sí? Está implementada hasta donde yo conozco en una empresa en Chile y en una empresa en Perú, en lo que es Sudamérica. Pero sin embargo, las buenas prácticas que existen aquí
SGE 21 se las puede ir abordando poco a poco. Es por eso que al final yo les presentaba esa diapositiva en donde se mencionaba partiendo desde el nacimiento de una política de responsabilidad social. Podríamos dar ese paso. Sí, también hablábamos de temas de ética. ¿Por qué no comenzar en nuestras empresas, en caso de que no exista, a promover temas relacionados con un código de ética? ¿Por qué no comenzamos a promover políticas anticorrupción, que también de alguna forma se norma en la SG 21? Podemos ir abordándole, le podemos tomar como una referencia, ya sea la ISO o la SG 21, y podemos con eso poco a poco ir dando pasos en nuestras empresas. Pero si en algún momento posiblemente tenemos la oportunidad de impulsar un programa o un proyecto de implementación de una SG 21, sería increíble. Perfecto, ya que tú refieres al tema de la SG 21 como uno de los ejemplos de la empresa chilena o peruana, ¿tenemos algún ejemplo tal vez de alguna empresa que esté adoptando la ISO 26000? Si bien la ISO 26000 no es certificable, como es la ISO 9001, la ISO 14001, hay muchas empresas que a nivel nacional que sí toman como referencia algunos componentes de la ISO 26000 justamente para poco a poco ir dando fuerza en sus empresas privadas, en sus empresas públicas, pero solamente componentes bastante puntuales. Eso también es algo importante. La ISO 26000 no es certificable. La SGE 21 sí es certificable. Perfecto, una persona en redes sociales nos consulta, ¿podría incidir la responsabilidad social en la competitividad? Sí, por supuesto. Por eso justamente dentro de la SGE 21 también se mencionaba toda la parte de la competitividad. ¿Sí? De alguna forma está también relacionada. Pero aquí todo tema, ya sea el tema de la competitividad, el tema de los clientes, etcétera, etcétera, hay que llevarlo de una forma responsable. En la SGE 21 se menciona específicamente la parte que tiene que ver con competencia, está directamente relacionado, pero toda competencia es sana si lo llevamos desde un punto de vista ético. Tiene que ver directamente con la parte de competitividad. Perfecto, dentro de una empresa, Gustavo, ¿tú recomiendas que se cree un grupo, un área específicamente que se refiera a la responsabilidad social o podría adoptarse dentro de las mismas personas que refieren a la empresa en otros ámbitos que desarrollen también el tema de responsabilidad social? Lo recomendable, el modelo ideal, sería interesante, al menos como lo menciona la SG 21, tener un comité, ¿sí? Así como se forma un comité relacionado con seguridad industrial y salud ocupacional, que de alguna forma todos conocemos, lo ideal sería al menos tener un comité de responsabilidad social, que vendría a ser como un órgano rector dentro de la institución para justamente ver cómo nos estamos moviendo, cómo estamos promoviendo, cómo estamos alcanzando temas relacionados con responsabilidad social. Pero sin embargo, si eso todavía no se puede lograr, hay casos en los que muchas de las veces la idea de una persona, el promover, el sentir de una persona, hace que justamente otros miembros de la empresa vayan viendo la necesidad de dar fuerza a la responsabilidad social y en ciertos momentos todo esto puede tomar una fuerza institucional y ya poder pensar en normativas, en estándares de la industria que ya puedan enfocarse de una manera integral. Perfecto, en tema de recursos económicos como tal, ¿sería importante destinar para esto responsabilidad social o netamente podríamos ocupar otro tipo de recursos? Dependería directamente del alcance que se pretenda dar a los temas de responsabilidad social. Se me ocurre, si yo quiero simplemente de alguna forma elaborar una política anticorrupción, si yo quiero elaborar un código de ética, si yo quiero de alguna forma elaborar la política de responsabilidad social en mi empresa, para eso lo que yo necesito es voluntad de la gente. Alguien que conozca y que diga, miren, yo conozco de responsabilidad social, yo he leído de responsabilidad social. ¿Qué les parece si hacemos un borrador de una política de responsabilidad social y damos un primer paso? Alguien que diga, miren, yo conozco temas de anticorrupción, o simplemente alguien que diga, miren, parémonos duro y reforcemos el tema de corrupción aquí para que no exista en nuestra empresa. Entonces, es cuestión a veces solamente de voluntad. Obviamente, si ya queremos tal vez formar un comité, eso tal vez más que recursos financieros sería temas relacionados con tiempo.
en el cual yo tuviera que decir, a ver, una vez a la semana, durante 2 horas, se va a reunir mi comité de responsabilidad social para ver qué gestiones está haciendo la empresa o qué gestiones podrá realizar la empresa. Quizás la inversión ya netamente en el capital humano de las personas, ¿no? Para que ellos estén al tanto de las normativas actuales y se pueda inferir más bien la inversión en el conocimiento de dichas personas de la directiva. Bolívar Piedra nos dice, ¿existe alguna norma de control interno para el sector público que impulse la responsabilidad social empresarial? Norma de control interno precisa como hay, como por ejemplo para la parte financiera, para la parte de recursos humanos, tecnología, etcétera, etcétera. Dentro de la normativa no está como tal, pero en todas las normas sí está embebido este tema de responsabilidad social, porque solo el hecho de que, por ejemplo, los proyectos sean manejados adecuadamente, con el personal adecuado, con una planificación adecuada, los proyectos son obviamente para el beneficio de quién, de la gente. Entonces, estamos pensando en lograr buenos productos para nuestras personas. Si nosotros estamos hablando dentro de los temas de talento humano, el solo hecho de ya pensar y que dentro de la normativa de control interno existe lo relacionado con la importancia de la capacitación al personal, estamos pensando en nuestros clientes internos y si nuestros clientes internos obviamente están bien capacitados, estamos pensando también en nuestra comunidad. ¿Sí? Toda esa parte, de alguna forma, directa o indirectamente, está embebido. Perfecto. Rumaldo Blasio nos dice, ¿qué tan flexible es la normativa pensando en microempresas? La normativa como tal, obviamente, puede ser flexible. Acuérdense, no es una camisa de fuerzas. ¿Sí? Obviamente que en la SGE 21, si nosotros queremos ya llegar a la certificación como tal, nos van a realizar constantes auditorías para ver si nuestros procesos y nuestros procedimientos están adecuadamente alineados a la SGE 21. Pero siempre y cuando nosotros queramos llegar al nivel de certificación. Pero si nosotros de alguna forma queremos tomar referencia o buenas prácticas, va a ser fundamental el conocimiento, la observancia y la aplicación que realicemos. Es como, por ejemplo, en la ISO 9001, que es de calidad, o en la ISO 14001, que es ambiental. Si nosotros queremos certificarnos, tenemos que cumplir con todos los procesos y procedimientos y pasar las distintas auditorías. Pero posiblemente si nosotros como pequeña empresa, como microempresa, estamos tratando de dar los primeros pasos, podemos primero empaparnos, podemos primero aprender a qué hacen referencia estas normas, tal vez tomar una que otra referencia, dar unos primeros pasos y luego posiblemente ya pensar posiblemente en llegar a una certificación. No hay que verle como una camisa de fuerzas. La idea es justamente que esto nos genere valor, nos dé un valor agregado a nosotros. Tú referías al tema de la SG 21 con una auditoría externa. ¿Tiene algún plazo de tiempo en el que las personas realizan esta auditoría externa? ¿Son constantes? Normalmente las auditorías son constantes, ¿sí? Lo recomendable aquí, por ejemplo, en mi caso, yo soy auditor interno de la SG 21, lo recomendable si en nuestras instituciones tenemos de alguna forma ya implementada la SG 21, que nuestros auditores internos nos estén ayudando para ver hasta qué punto estamos alineados a lo que nos dice la norma, porque hay un momento en el que justamente ya van a llegar los auditores directamente, sí, en este caso de la SG 21 que estamos tomando como ejemplo para hacernos las auditorías para ver hasta qué punto uno se puede mantener con la certificación o nos retiran la certificación. Es tal cual como funciona en el caso de la ISO, ¿no? O sea, de alguna forma siempre estamos cumpliendo toda la parte de la ISO, pero es necesario un auditor interno que nos diga, miren, están fallando en esto, hay que reforzar estos puntos, de tal manera que cuando ya llegan las auditorías ya de revisión como tal, nosotros estemos listos. De acuerdo, María José Torres nos dice, para corrupción, ¿se puede implementar la ISO 37001? Sí, justamente para temas específicos de corrupción se puede enfocar también ese estándar de la industria, no hay ningún problema. Sí, e inclusive muchas empresas de lo que yo he leído a nivel europeo, ese es el primer paso que han realizado antes de entrar a un nivel ya relacionado con un marco completo de responsabilidad social. Dan ese primer paso. Pero sin embargo, también hay otras empresas que lo que dicen es reunámonos, ¿sí?
reunámonos y de alguna forma ya demos nuestros primeros pasos para ir generando políticas anticorrupción y luego nos vamos preocupando de posiblemente alinearnos a otros estándares de la industria. Perfecto. Diego Barba Vallas nos dice, para implementar el RSE, ¿qué tipo de metodología de autodiagnóstico recomiendas? Bueno, en general, una metodología como tal, podrían existir algunas, ¿sí? Pero yo creo que quién más nosotros, que somos los que conocemos nuestra empresa, nos podemos hacer un autodiagnóstico de cómo nos encontramos. Yo lo que les aconsejaría más que una metodología como tal es tomar como referencia alguna norma, ¿sí? Se me ocurre, tomemos como referencia la ISO 26000 y hagamos un checklist, ¿sí? De todos los puntos que nos va mencionando la ISO 26000, veamos hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, ¿sí? Ese pudiera ser un primer paso y así, asimismo, cuando yo he estudiado estos temas, comentaban que muchas empresas que posiblemente no tienen recursos o que todavía no tienen la voluntad absoluta de certificarse o de implementar modelos completos ya de responsabilidad social, lo que hacen primero es tomar la norma y decir, bueno, vamos viendo cada punto que tiene esta norma y veamos hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo. Y si no lo estamos cumpliendo, definamos un plan de acción en lo posible a corto plazo para obviamente dar atención a aquello que no estemos alineados. Perfecto. María José Torres nos había hecho la consulta del tema de la corrupción. Nos dice si conoces tú alguna empresa en el medio que implemente estas normas de anticorrupción. De lo que yo conozco es que últimamente a nivel local se pretende implementar el tema de la ISO anticorrupción. De allí hasta donde sé, hay muchas empresas que toman como referencia, ¿sí?, la norma para ver cómo pueden poco a poco irle dando forma y lograr esos objetivos de evitar temas relacionados con corrupción en sus instituciones. Perfecto, Gustavo. Nos quedamos sin preguntas ya, así que hemos resuelto todas. Te hago nuevamente paso a ti para que les indiques a las personas del canal de consultas que podrían hacer en caso de que tengan alguna otra duda. Claro, cualquier duda, siempre ustedes pueden acceder a las redes sociales de CEDIA, formación continua, @cedia.org.es o a fc.cedia.edu.es para cualquier consulta o para que estén al tanto de las capacitaciones y talleres que CEDIA está promoviendo. Así es, yo doy por concluida esta sesión de aprendizaje, pero es importante para nosotros decirles que Cedia dispone dentro de sus redes sociales, tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma de YouTube, el video de este webinar que hemos pasado el día de hoy y de los webinars futuros estarán todos plasmados en información en estas redes sociales. Te agradezco nuevamente, Gustavo, a ti por brindarnos toda esta información, por brindarnos tu tiempo y tus enseñanzas. Como habíamos conversado un poquito antes de este webinar, siempre vienes con un tema diferente y con toda la expertise en el mismo. Así que te agradecemos a ti, agradecemos a CEDIA y sobre todo a su Escuela de Formación Continua por este webinar tan interesante. Listo, Ana. Muchísimas gracias. Asimismo a Cedia, muchas gracias a ti y sobre todo a la audiencia, que tratemos de hacer cosas distintas en nuestro día a día, demos un valor agregado, ya no estemos siempre haciendo lo mismo. Es momento de cambiar. Así es, muchísimas gracias. Les dejo con este mensaje de Gustavo y les deseo a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias.